Lanzar hace un par de semanas su 10º libro, y el 10º libro, bueno, lo hermana contando un poco la vida y la trayectoria deportiva de Fangio. ¿Cómo estás, Pablo? Daniel es mi nombre. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Gracias por el llamado. Pablo, ¿por qué Fangio? Bueno, Fangio, porque en principio este año, el 17 de julio, se cumplieron 30 años de su muerte. Siempre las fechas redondas son, digamos, nos invitan Sí. a repensar un poco, o a mirar una figura o a repensar cosas que pasaron en ese lapso de tiempo. Porque también este año la Fórmula Uno cumplió 70 años. En la difusión oficial de la Federación Internacional de Automovilismo pudimos ver un flyer o una Sí. especie de póster, como le decíamos antes, en donde se veían todas caritas de distintos pilotos de distintas épocas, y arriba de todo, encima de todos ellos, la figura de Fangio, como si lo llevaran en andas, diciendo que este Fangio fue el que marcó el camino, muchas veces ponderado y valorado fuera del país más que entre nosotros. Eh, y bueno, todos esos elementos me parecía que eran oportunos, digamos, Sí. actualizar o reactualizar un trabajo que se posara sobre esa vida, pero no solamente sobre la deportiva. Realmente Sí. la perspectiva o lo nuevo que yo traigo en esta biografía es la vida de Fangio como ser humano, digamos, ¿no? La dimensión humana de ese ídolo, o de ese mito, de esa leyenda que Fangio hizo de su vida, digamos, ¿no? Y que generalmente fue contada Sí. básicamente solo desde el aspecto deportivo, digamos, ¿no? Eso ya está contado. Justamente cuando yo empecé a hacer este tipo de trabajo, uno lo primero que hace es leer todo lo que ya existe. Digamos, Claro. bueno, a ver qué es lo que hay sobre Fangio. Me encuentro con biografías que arrancan en el año 56, o sea, ya en el año 56, cuando Fangio todavía competía. Un periodista europeo consideró que era momento de hablar de ese fenómeno. Sí. Y de ahí en adelante hay varias biografías en Europa, hay varias biografías en Argentina, están las propias memorias de Fangio que escribió junto al periodista Roberto Caroso. Y lo que yo vi ahí es que centralmente, y es razonable, Sí. tenían como eje su trayectoria deportiva, que es verdaderamente impresionante, digamos, ¿no? Si uno piensa que Fangio corrió 200 carreras oficiales y ganó 79, y que en Fórmula Uno corrió 51 veces, de las cuales ganó 24, Sí. y 35 veces se subió al podio, no hace falta agregar demasiado más para saber que deportivamente era un imbatible, digamos, ¿no? Un fenómeno realmente increíble, y que además, lo que yo pienso es que Sí. cuando uno quiere conocer la dimensión humana de uno de estos figurones, digamos, personalidades muy grandes, no basta solo con saber cuántas carreras ganó, qué campeonatos ganó, sino que hay que ir a mirar el recorrido que hizo esa persona, los obstáculos que tuvo en la vida, las cosas que le fueron pasando, cómo eran sus entornos, dónde vivió, para realmente tomar la dimensión. Porque si nosotros pensábamos que Fangio hubiera sido, en lugar de lo que Sí. fue un pibe humilde de un barrio, de un pueblo del interior, si hubiera sido un aristócrata de Buenos Aires, probablemente le hubiera sido más fácil correr, conseguir autos, en sus inicios. Sin embargo, Fangio era un pibe que puso un taller mecánico en el costado de su casa con el permiso de su papá. Sí. Ese taller tenía piso de tierra. Él cavó la fosa con una pala para mirar el auto desde abajo. eh, y esa parábola increíble de su vida que lo lleva hasta la alfombra roja de Mónaco, hasta ese mundo tan glamoroso que rodea la Fórmula Uno, donde hay grandes empresarios, presidentes, reyes, Vos- gente del bueno, jet set internacional. Bueno, Fangio
hizo ese camino impresionante y a mí me parece que era un momento de iluminar un poco la vida de esa persona, quién era esa persona tan exitosa, digamos, ¿no? Hablabas de Mónaco, recién dijiste Mónaco, y está bueno, y también en una parte dijiste quizás mucho más reconocido fuera del país, hay que decirlo también en muchos aspectos, y en lo humano también vamos a hablar de eso, porque me parece que tu libro también lo debe estar reflejando. Pero cuando uno va a Mónaco, hay en la curva antes de entrar al túnel, en la vuelta Sid se encuentra con una estatua de Fangio y el auto en bronce, donde la gente quizás es el lugar más fotografiado para el fanático del automóvil. Esto hay que decirlo, abuelos con chicos, lo he visto, no me lo contó nadie, y yo decía, mirá esta impronta, y después charlando ahí con gente allegada, comercios allegados del lugar, me corroboraban eso de la impronta que tiene Fangio dentro de lo que es Mónaco, digamos, lo que es el sello Fangio dentro de lo que es Mónaco. Y después preguntarte algo, porque no leí tu libro, le voy a pedir a Martín que ponga la portada, porque la tengo. Estamos hablando del libro Fangio, el hombre detrás del volante, que es de tu autoría. Ahí está justo la portada. Preguntarte esa foto, ¿por qué esa foto en particular elegiste? Bueno, primero que es una foto que lo retrata él en actividad, en lo que hizo, ¿por qué hablamos de Fangio? Hablamos por eso, porque hizo eso, porque se agarraba de un volante, porque manejaba, porque se dedicó a conducir digamos, de una manera, digamos, en un deporte extremo, digamos, en aquel momento. Muchas veces cuando se hacen hoy comparaciones con la Fórmula 1 y quién era el mejor piloto, y qué sé yo, hay que decir que prácticamente el cambio tecnológico hace que sean disciplinas casi diferentes, digamos, de la que estamos hablando, ¿no? Ahí se ponía el cuerpo de una manera distinta. Entonces ahí vos ves a un Fangio en plena actividad, un Fangio que mira hacia adelante, un Fangio al que le ves los ojos, al que le ves la expresión de concentración, que era un rasgo muy particular de su forma de conducir, digamos, ¿no? Un tipo muy meticuloso, muy de analizar previamente cómo era el circuito y tener en cuenta el tema de que él tanto hablaba de las curvas y los frenajes, digamos, evitando frenar, si querés. Y bueno, es eso, es mostrarlo a él en su apogeo y mirando, digamos, ¿no? La expresión de la cara habla de una persona. Porque me parece que, insisto, el libro lo que plantea es las dos cosas, digamos, ¿no? Y te pregunto, ¿vemos bien la parte esa de Fangio? Porque, a ver, el logro podría haber sido todo para él, quedárselo para él, ya vas a ver a dónde estoy llegando, quedárselo para él, todo para él, pero es un Fangio que miraba, y bueno, la epopeya de los torinos, de cómo buscar gente y aliarse con gente para poner a la Argentina en un lugar determinado, sin hablar de la mano que le dio a Pagani, digo, dentro de lo que es la estructura, y a muchos otros que por ahí no llegó. Muchos lo tenían como cascarrabia, era un tipo pensante, pero tenía humor. Tenía un humor. Entonces me parece que me gustaría que me cuentes un poco cómo abordaste toda esa parte de Fangio. Sí, Fangio fue un tipo que una vez que abandonó la competencia en el año 58, empezó a tener más presencia y a tener también más influencia en el escenario argentino. Se transformó en un gran emprendedor, siempre estuvo buscando distintos proyectos, siempre estuvo atrás de distintos proyectos. En algún momento hasta soñó con poder construir un auto deportivo que llevara su nombre, un proyecto que fracasó, digamos, por distintas circunstancias vinculadas desde la economía del país y los inversores y bueno, cuestiones empresariales, pero que quiso hacerlo acá, y eso es súper valorable de estas personalidades, y creo que son las cositas que lo van construyendo como algo representativo de la argentinidad, digamos, porque por algún motivo esta figura no solamente habla de un deporte, digamos, ¿no? Uno lo escucha a ese Fangio en las últimas entrevistas que todavía se pueden ver por internet, ya grande, con una sabiduría que está
que está dada por la experiencia, digamos, ¿no? Uno tiene que pensar que Fangio ya en la década, fines de la década del 30 y toda la década del 40, luego en el 50 va a Europa, pero en la anterior recorre el país con el turismo carretera, recorre el continente. Es una persona que hoy para nosotros pareciera algo normal viajar, pero no era tan sencillo. Un ser humano muy observador, con una capacidad de permear, digamos, eso que se iba nutriendo con todas esas experiencias, de conocer el norte, de conocer los países de América Latina, de la región. Bueno, ni hablar de conocer Europa y personalidades absolutamente distintas de su condición inicial, social. El príncipe Rainiero le reprochaba cada vez que iba a Italia y no lo iba a visitar, quería almorzar con él. Digamos, una figura global cuando no existían las redes ni nada digital que pudiera garantizar eso. Vos fíjate qué curioso, que cuando él es secuestrado en Cuba, en el año 58, el año anterior a que se produce la Revolución Cubana, los que lo secuestran para visibilizar sus planteos, digamos, ¿no? Para hacerse visibles al mundo, y eligen al tipo más conocido en todo el mundo. Por eso es una figura global. Cuando sale de ese secuestro, lo van a buscar de Estados Unidos, va a descansar unos días en Miami, y lo van a buscar desde la principal cadena televisiva de Estados Unidos, y le pagan $1.000 por hablar 10 minutos de ese secuestro, por contar cómo fue ese secuestro. Y ahí te muestra esta figura, insisto, como adelantada en el tiempo, digamos, ¿no? Por eso vas a Europa, por eso yo decía... Vos decías lo de las estatuas, los monumentos. Hay 8 de esos monumentos que son iguales. Había en Buenos Aires, en una época estuvo en Puerto Madero. Puerto Madero se trasladó. ¿No está más en Puerto Madero? ¿No está más el de Puerto Madero? El de Puerto Madero fue trasladado a Palermo, donde hoy está el Paseo Fangio, que es donde estaba el circuito, donde empezó a correr las temporadas argentinas, digamos, ¿no? Pero hay 8 en distintos otros lugares del mundo, incluido Alemania, en la puerta del Museo de Stuttgart de Mercedes-Benz. Bueno, es muy impresionante que hoy vos vas a Europa y decís la palabra Fangio y sigue siendo un abre puertas para los argentinos. En esa idea del auto que se ve su nombre, casi con Pagani llegaron un poco a delinear, y yo calculo que no sé si lo hará Pagani en un momento, pero ya había un proyecto que quedó trunco, y que calculo que Pagani no lo va a hacer, o va a quedar ahí un tanto dormido. Preguntarte un poco, viste cuando hablábamos recién de la impronta y de cómo es reconocido a nivel internacional, quizás más que en la Argentina, pero a mí no me cabe ninguna duda que la figura de Fangio juntó al hombre, a un hombre pensante, un hombre muy que le gustaba dialogar con mucha cultura y le gustaba, de lo que hablaba sabía, y creo que en Europa eso es muy apreciado, de este argentino que conoce de fierros, que corría como dioses y que digamos tuvo una impronta más allá del deporte que quizás ningún deportista lo tuvo hasta el momento en Argentina. Hay que decir esto porque, a ver, Monzón fue Monzón, pero digamos, no hubo un legado hacia abajo. Maradona también, pero no hubo un legado hacia abajo de vincular y de tratar de no ser tanto él, sino también ayudar a meter a la Argentina en la industria, a la Argentina potente en tecnología, a pensar y a mirar a la Argentina no solamente que el mundo la vea con granos, sino que la vea que se están desarrollando cosas acá. Este mismo Fangio que recorrió el país un poco y sin querer fue delineando cuestiones que tenían que ver con un rally, digamos, creo que la gente todavía no tomamos la dimensión real de quién fue Fangio. Y te agrego otro dato que suma a la idea que vos estás desarrollando, que es el Fangio empresario, el Fangio en el medio de la escena nacional de la política, no la política partidaria, sino la política, digamos, ¿no?
un tipo que en el año 74, cuando todas las empresas multinacionales o internacionales que había en Argentina estaban muy preocupadas porque el país vivía un momento de violencia extrema, en donde uno de los focos que habían elegido, digamos, las organizaciones armadas era secuestrar a gerentes de esas compañías para sacarle un rescate. Y Fangio en el año 74, en ese contexto, acepta ser presidente de la filial argentina de Mercedes-Benz. Es más, tenemos Mercedes-Benz por Fangio en sí. Una de las más importantes empresas internacionales que había en ese momento en el país. La relación de Fangio, como vos decís, con Mercedes-Benz es muy anterior, no solamente porque corrió con esa escudería, se animó a correr con esa escudería con todo lo que implicaba la imagen de Alemania después de la guerra, y antes de eso fue el que tuvo la primer concesionaria de Mercedes-Benz en Buenos Aires. Después la multiplicó, la llevó a Balcarce, a Mar del Plata y a otros lugares. O sea que el vínculo con Mercedes-Benz ya venía desde mucho tiempo atrás. Pero digo... Es más, que la producción de Mercedes-Benz es gracias a Fangio, hay que decirlo. La planta en Argentina, bueno, hoy se vendió a capitales locales, a capitales argentinos, digamos, de hace un par de años está legado, Mercedes-Benz le legó a capitales argentinos la producción de la Sprinter y de los vehículos que estamos fabricando hoy acá. Pero, digamos, esa no fue casual de que en América, porque tranquilamente Mercedes-Benz podría haber afincado en Brasil y quedados en Brasil, pero no. Fangio era la carta y era Argentina. Totalmente. De hecho, él ejercía la presidencia de Mercedes-Benz Argentina, fue la primer persona que en esa empresa que tuvo un cargo de tal relevancia que no era alemán. Fue la primera vez que se nombró. Si uno va al Museo de Mercedes-Benz de Stuttgart, es muy impresionante ver que todas las salas están dirigidas a motores, desarrollos, etcétera. Solo una sola sala está destinada a una persona, a un ser humano, y es a Fangio. Eso muestra la centralidad que él tuvo en esa compañía, digamos, ¿no? Bueno, no he llegado, no he abordado todavía tu libro, lo voy a abordar. Creo que te has dado cuenta que me gusta el automovilismo, me gusta la figura de Fangio en sí. Y he consumido la mayor cantidad de videos y demás, pero porque siempre destaqué la hombría de bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? El tipo que más allá de su éxito buscaba que el país vaya bien y que Oreste Berta, para nombrar algunos, les vaya bien y vengan y mostremos al mundo lo que hacemos acá. Esa era la primera premisa que tenía, porque tranquilamente con el dinero que tenía podía quedarse en Europa viviendo, pero no, el Fangio digamos, tuvo otra trascendencia, y del ámbito empresarial me parece que es grandísimo. Vos fijate que en la década del 70 lo convence a Tulio Crespi, un diseñador que tiene hoy la única, me parece a mí, fábrica de autos deportivos que hay en la Argentina, que está instalada en Balcarce. Lo convence, lo lleva a Balcarce, le dice en qué lugar, lo ayuda con los trámites para que se instale ahí. Y Tulio Crespi se queda a vivir ahí en Balcarce hasta el día de hoy. Hoy su fábrica está ahí. Y lo lleva porque la idea era desarrollar ahí en su terruño, digamos, distintos proyectos. Esas cosas que vos señalás es muy importante, insisto, es lo que logra hacer impregnar la figura de Fangio en el ser argentino, digamos, ¿no? Aparte, fíjate que supo vincularse con la política, pero sin atarse a la política. ¿Se entiende lo que digamos? Fue el único deportista en ese punto de que, bueno, después la selección argentina determinó no involucrarse en la política o no ser figura dentro de la política, no yendo a casa de gobierno y todo lo demás. Pero Fangio se lo tenía muy claro, que cuando necesitaba algo del político, iba, le golpeaba la puerta, che, hay que llevar los audios, hay que hacer esto, pero después no lo veías, ni opinar, ni meterse, ni nada que tenga que ver con la política. Iba más allá de eso.
Mira, Fangio logra desde su condición humilde, Sí. logra correr gracias al apoyo del gobierno municipal de Balcarce, Ujú. que organiza el intendente de ese momento, Sí. conservador, estamos hablando de los años 30, cuando el conservadurismo Ujú. gobernaba Balcarce y gobernaba el país. Sí. eh, Impulsado por esos conservadores, él logra que se haga una colecta para comprar el primer auto con el que corre en turismo carretera. Sí. Luego está en el momento, en el lugar indicado y ha demostrado ya las condiciones como Sí. conductor cuando el peronismo llega y arma el proyecto de, primero las temporadas Sí. argentinas, donde venían corredores europeos a correr acá a la Argentina, y luego proyectar pilotos, un grupo de pilotos Sí. a competir internacionalmente. Se aprovechó de los conservadores, se Sí. aprovechó del peronismo. Cuando el peronismo cae en el año 55 es perseguido porque le decían que Sí. se había beneficiado con Perón y había que borrar a todo lo que era el De peronismo. hecho, la Ferrari de Perón un poco tuvo la mano ahí de Fangio dando vuelta. Totalmente, ese impulso, yo creo Sí. que se necesitaba mucha, como se necesita hoy, mucha plata para ir a correr Sí. ahí, y si no fuera por ese impulso, probablemente no hubiera llegado, y eso no quiere decir nada de sus condiciones. De Bien. hecho, sus condiciones fueron las que rápidamente hicieron que Alfa Romeo lo contratara al año siguiente, digamos, ¿no? Pero luego Sí. todos los políticos, la dictadura, gobiernos democráticos, no democráticos, siempre quisieron estar cerca del aura, de Sí. la fama, del prestigio que emanaba la figura de Juan Manuel Fangio. Y él, como vos decís, Sí. fue muy inteligente en saber cómo manejarse con las distintas figuras que querían estar siempre cerca de él. Te pregunto, me quedan un par de minutitos nomás, preguntarte qué es lo que más a vos, en esta búsqueda para escribir lo que es, porque es una biografía lo que planteas, qué es lo que más a vos te sorprendió y no sabías de Fangio y está plasmado en el libro. ¿Me podés contar eso? Sí, mira, yo descubrí a un Fangio que tenía una sensibilidad que nunca la expresaba demasiado, ¿no? Desde la primer carrera que va a correr en Benito Juárez y se le rompe el auto y luego lo descalifican y se vuelve llorando. eh, Todo el camino hasta Balcarce. Es una persona que siempre reservó su intimidad, reservó sus emociones. Siempre uno lo ve muy como, Sí. incluso en los momentos de mayor gloria, digamos, donde vos ves una foto en donde el tipo está con la corona, con la copa, con qué sé yo, la sonrisa de él es media como contenida, digamos, ¿no? Como que algo en su interior no está mostrando y está tratando de preservarlo. Su vida privada fue una cuestión hiper reservada que tuvo que ver con cómo era la sociedad de ese momento, cómo era este pibe que apenas terminó el primario y le fueron pasando cosas. Por eso Sí. para mí es muy importante trabajarlo y trabajarlo con mucho respeto, pero contar esa historia, ¿Está en porque el esa libro toda historia, esa parte? ¿La podemos encontrar? sí, Bien. sí, totalmente, sí, Ujú. sí, sí. Eh, entonces, esa personalidad o ese aspecto de la personalidad de él, eh, me parece que es lo que más me sorprendió a Sí. mí encontrar y que sirve en la lectura para comprender por qué después le fueron pasando estas cosas que el gran público conoció en 2015, cuando nos desayunamos todo de que había un juicio en donde hubo 3 personas que la justicia determinó mediante un examen de ADN en cada una de ellas que eran hijos Sí. biológicos de Fangio de 3 relaciones diferentes. Ujú. Y que siempre se habla de que puede haber más. Sí. Un hombre que le gustaban las mujeres, Ujú. que le gustaba el vértigo, que le Sí. gustaba que ponía por encima de todos los riesgos, porque correr en aquella época era una cosa muy peligrosa cada carrera, pero la pasión que tenía
estaba por encima de cualquier riesgo, digamos. Y en ese sentido, yo creo Sí. que uno de los grandes logros de Fangio, además de sus éxitos deportivos, fue el de adquirir la condición de sobreviviente. Él mismo Sí. contaba que había 30 competidores de Sí. él que fueron quedando en el camino por distintas circunstancias, en accidentes, Ujú. en situaciones en donde perdían la vida. Y él logró también Sí. sobrevivir a esos enormes riesgos. Ujú. Solo un poco para el que le gusta la cuestión de la vida personal. Se nombra a su primer mujer y la impronta de su primer mujer, de Beba, me estoy refiriendo. Sí, totalmente. ¿Eh? Y la Justamente el importancia gran, que tuvo y qué pasó, por lo cual... el Sí, gran desafío de mi trabajo era justamente traer sí, a esos personajes que nosotros como gran público conocimos en 2015 por esos juicios, llevarlos al momento cronológico en el que bien, estaban y qué era lo que pasaba en ese momento. Una de las cosas que me llevó a eso y que más me impactó fue que Fangio debuta oficialmente, la primera carrera oficial de las organizadas por el Automóvil Club que Fangio corrió fue el 27 de marzo de 1938. Una semana después, Fangio fue padre por primera vez. es así, sí. Eso, abrir esa historia, digamos, iluminar esa historia, Ujú. qué le estaba pasando en la cabeza a ese muchacho, es el gran desafío y lo que propone el libro. Dejé para lo último esto porque me parece que produje bastante curiosidad en aquellos que le gusta la imagen de Fangio como a mí o el que está escuchando y quiera tener acercamiento. Me parece que ahí se abre una gran caja de Pandora para meterse en tu libro. Yo te quiero agradecer este rato, Pablo. Creo que te has descubierto con un fanático bastante de Fangio y bueno, me entusiasmaba mucho esta charla con vos. No, muchísimas gracias y obviamente estas notas a mí me sirven para difundir mi trabajo, así que te agradezco muchísimo. Te dejo un abrazo grande. Gracias por este rato, Pablo. Gracias a vos. Hasta luego. Pablo Morosi, periodista, escritor de La Ciudad de La Plata, lanzó hace algunas semanas atrás, su décimo libro, este décimo libro que nada más ni nada menos que es plantear la biografía, una biografía de Juan Manuel Fangio, y en este caso el libro se llama Fangio, el hombre detrás del volante, busca vincular, busca ensamblar la trayectoria deportiva de Fangio y su vida personal y